como técnica. Sí. Sí, era eso. Y a ella le encanta el eso. Siempre está llena. Pero bueno, No, pero ahora, no. pero bueno, me empezaron a 854 llegaban. Fueron las tres que lo abrieron. Ya no nos va quedando mucho porque hemos ido muy rápido. Nos quedan todavía algunos temas, pero no tanto. No, este es como largo, son hartos viernes. Y eso que es y eso que es algo no es tan profundo de enfermedades, podríamos hablar mucho, ¿ya? Da para medicina. Los manejos sanitarios y las patologías. Muchas son muy comunes a las vacas. Algunas son muy comunes a las vacas, son similares. Y tenemos algunas, sobre todo en respiratorio, que pueden ser diferentes. ¿Ya? Vamos a partir por algunas infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las clostridiales, que es la que yo te decía, que es una enfermedad bastante frecuente. La que más nos afecta, ¿no es cierto?, dentro de las clostridiales pueden ser las enterotoxemias. Las podemos dividir así, las enfermedades clostridiales: las que producen gangrena gaseosa, las que producen enterotoxemia y las que producen enfermedades neurotrópicas. ¿Ya? Pueden afectarnos todas, pero las más frecuentes son las que producen enterotoxemia. Ya hay algunos clostridios, el séptico, ¿no es cierto?, que producen estos edemas malignos, problemas de piel. Ahí podríamos tener, en las ovejas podría ser más importante, previo a la esquila, vacunarlas, ¿no es cierto?, para enfermedades clostridiales. Antiguamente, ahora como que, antiguamente venían todas por cepa, eran distintas vacunas. Ahora tenemos una sola vacuna, que es una vacuna polivalente, ¿no es cierto?, que viene vienen 8 o 9 tipos de Clostridium. Y no tenemos que estarlas poniendo en distintos momentos. Vacunamos una vez y abarca todo este espectro de las enfermedades clostridiales, ¿ya? Hay algunas más frecuentes, ¿no es cierto? Como les digo, son las enterotoxemias y algunos problemas como las de la gangrena gaseosa. En casos de esquila, de castración, uno generalmente las pone preventivas, en forma preventiva. ¿Ya? Y las neurotrópicas, ¿no es cierto?, como el tétano, que no son tan frecuentes, ¿no es cierto?, en los pequeños ruminos. Ya, eso es para que no me capten ahí todo lo que son las enfermedades clostridiales. ¿Por qué se caracterizan todas o la mayoría? Es porque son enfermedades agudas, ¿ya?, o muy agudas. Son bacterias gram positivas, ¿no es cierto?, y por lo general van a producir una baja morbilidad, es decir, que pocos animales se enferman, pero su mortalidad es alta. Los que se enferman se mueren. ¿Ya? Es muy raro que ustedes puedan hacer un tratamiento porque no lo que van a encontrar son los animales muertos. ¿Ya? Porque como es muy aguda, lo que encuentran son animales muertos. ¿Cuánto rato más? O sea, ¿cuánto vas a la... Hay algunos cuadros que pueden ser de 12 horas y media. ¿Ya? Entonces, a veces tú en la tarde lo dejaste bien y al otro día en la mañana amaneció muerto. ¿Ya? Entonces, y cuando uno logra ver síntomas clínicos, el tratamiento que tú puedes instaurar como de agudo tampoco alcanza a hacer efecto. Además, lo que produce el problema de las enfermedades clostridiales son las toxinas que el Clostridium produce. ¿Ya? Entonces, genera un cuadro sistémico. No solo afecta a un lugar en particular, sino que como libera toxinas, es sistémico y afecta varios órganos: cerebro, corazón, digestivo. Entonces es difícil, el tratamiento generalmente no produce efecto. ¿Qué hacemos si vemos síntomas? Como es una bacteria gram positiva, dosis altas de penicilina, por ejemplo, ¿ya? Dosis más elevadas, siempre le damos más elevadas, pero con pronóstico reserva, porque, como les digo, no hay muy buena respuesta al tratamiento porque ya es por lo agudo del cuadro. Y como les decía, la más frecuente es la enterotoxemia.
¿Y qué encontramos en la enterotoxemia? Animales muertos. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho aquí la necropsia? En los animales de producción, la necropsia nos ayuda mucho para hacer manejo preventivo en el resto. Nosotros hacemos más medicina preventiva, ¿no es cierto? Que tanto tratar casos clínicos como en menor, por ejemplo. Esa es la diferencia, ¿ya? Uno hace mucho preventivo y en el caso que tenemos animales muertos, necropsia para hacer preventiva con el resto del rebaño, ¿ya? ¿Se hace en campo? ¿O se lleva a la misma? No, ahí, en campo, en el lugar, en el mismo predio. Entonces tú acá usas mucha semiología porque no vas a tener disponible mucho laboratorio ni exámenes complementarios. Entonces los diagnósticos se hacen en base al examen clínico. No nos podemos apoyar mucho en exámenes complementarios. En algunos casos, lecherías más grandes, intensivas, muestras de leche, este tipo de cosas así. Pero el diagnóstico ustedes lo van a hacer. Entonces, aquí es donde es importante la semiología, la inspección, el observar, para poder determinar qué es lo que tiene, porque hay que determinar qué tiene para poder hacer el manejo preventivo con el resto, ¿ya? Entonces, como les digo, lo que uno encuentra son los animales muertos y esto es característico de la enterotoxemia, ¿ya? O el que produce Clostridium perfringens. Perfringens tipo D principalmente. Son intestinos hemorrágicos, ¿ya? Pueden ser incluso muy hemorrágicos. En las ovejas se caracteriza porque además presentan riñón pulposo. ¿Ya? Que ese riñón, el riñón no es así, ¿no es cierto? Una estructura firme, eso está flácido, a eso se refiere con riñón pulposo. Pero esa característica, porque también a la enfermedad se le conoce como enfermedad del riñón pulposo, es típica en ovejas. ¿Ya? En las cabras, yo nunca he visto un riñón pulposo, pero sí he visto muchas muertes por enterotoxemia. ¿Ya? Entonces, en las ovejas es más característico el signo del riñón pulposo, que se describe como un signo patoneumónico de Clostridium, ¿ya? De Clostridium perfringens. Entonces van a encontrar linfonodos además aumentados de tamaño, linfonodos mesentéricos y intestinos hemorrágicos. Ya los intestinos son, a ver, de un tono así como este. Profe, entonces lo que entendí que sí bien, o sea, ovejas y cabras mueren por Sí, toxemia, enterotoxemia. enterotoxemia, pero solo en la oveja va a estar este riñón pulposo. Sí. Sí. En cambio, lo que vas a encontrar en ambas va a ser intestinos, por ejemplo, hemorrágicos. Este no está tan hemorrágico como el anterior, por eso se los puse. Este está muy hemorrágico, está prácticamente negro. Entonces, eso tú abres y lo primero que vas a ver es intestinos de ese color. Tú, al tiro ya vas orientando tu diagnóstico. Este no está tan hemorrágico. ¿Ya? Esta cabrita, una buena condición corporal. Así uno es típico que las encuentra en esta posición. Cabrita en buena condición corporal, ¿no es cierto? Generalmente, ¿cuáles son los factores predisponentes? A ver, primero uno hace prevención, ¿no es cierto?, con la vacuna. Pero puede igual, ¿no es cierto?, a pesar de estar vacunado, se pueden presentar igual cuadros. A veces incluso eso te hace hacer necesario la revacunación cuando hay más de un caso. A veces puede ser uno, quedó ahí y no es necesario. Pero si se presenta más de uno, ¿no es cierto?, ya es necesario revacunar. ¿Por qué se puede producir? Cambios animales no vacunados. Ya, puede ser cambios de alimentación bruscos, de mala a buena. ¿Por qué? Porque el Clostridium es un habitante normal del intestino. Está normalmente ahí, produciendo toxinas, pero en un nivel que no causa ningún problema. Entonces, que esas toxinas se van eliminando. Cuando por un cambio de alimentación de mala a buena, empiezan a proliferar estos Clostridium rápidamente y empiezan a producir las toxinas y ahí es donde producen el cuadro. ¿Ya? Entonces siempre ojo con los cambios de alimentación, pero eso tienen que ser lentos cuando ustedes van a incorporar, sobre todo concentrados, para que no se produzca esto, porque se pueden producir por estos cambios de alimentación de mano. Profe, y El estrés también puede ser social. y usted que decía que, bueno, que en este caso medicina preventiva y con este animal vamos a lograr en el fondo ver que no pase al resto. Sí. En ese caso, ¿es solo la revacunación o se hace algún manejo adicional a la revacunación? No, solo revacunación. Solo revacunar si ya vas en el tercer caso, por ejemplo, tú habías vacunado y tienes 3, revacuna todo. Siempre a veces, y ahí empezáis a hacer historia, quién vacunó, si vacunaste tú u otra persona. Las vacunas de los Clostridium siempre precipitan. Entonces siempre hay que agitar bien la vacuna antes de
en la cadena de frío, entonces a lo mejor si no lo hiciste tú, entras a dudar en Bueno, todos esos pero no sé, pasos. por ejemplo, un tratamiento antibiótico preventivo. ¿No? No, los antibióticos no se usan como preventivos. Es la cosa. Cero posibilidad, menos en la actualidad. No, no, sí lo sé, pero era... No, cero. Ya, ok. No. Entonces, solo tratamiento. Y ahí, bueno, es una bacteria que produce fiebre, además. Es otro signo clínico que te ayuda el cuadro agudo, la presentación de fiebre, y ahí uno empieza y preguntar por la comida, ¿no es cierto? Si hubo algún cambio, si le agregaron más o menos, todas esas cosas te ayudan a llegar a poder determinar qué es Clostridium el causante de esto. En esta camarita, por ejemplo, ella normalmente tomaba leche. Era regalona, tenía esta cintita roja, si se fijan. Y cambió el encargado que daba leche porque tenía libre. Fue otra persona. Y como era muy regalona, tomaba mucha leche. Tomó más leche de lo que tenía que tomar. De hecho, tenía ahí, por ahí estaba llena de leche. Ahí, y a las horas después me empezó con el cuadro y yo no estaba, me acuerdo ese día. Y me llamaron y no alcanzamos a nada, a hacerle ni siquiera a inyectar nada y murió rápidamente. Este fue súper agudo este cuadro. Y ven, ella ahí tiene intestino hemorrágico, no estaba tan hemorrágico como el anterior. También hay gas presente, harto gas. ¿Ya? Entonces, cuando ha pasado, por eso la idea de las necropsias es hacerlo rápidamente después de la muerte, porque si no hay algunos cambios que no sabe si los asocia al periodo, ¿no es cierto?, claro, de muerte que lleva, o son efectivamente un producto de alguna patología. Entonces, para no dudar en las necropsias, lo bueno es hacerlo rápidamente post muerte. Esto también puede afectar hígado, la Clostridium, hay unas hemoglobinurias bacillal, no es el perfringens, también puede producir, no es tan frecuente en los pequeños rumiantes y las gangrenas gaseosas que también podrían producir. ¿Ya? Entonces hay varias patologías, yo les hablé aquí solo del perfringens, ¿ya? Pero hay varias patologías que pueden producir los Clostridium, esta es la más común. ¿Ya? Y la prevención ustedes ya se la saben porque la vimos cuando vimos cría, ¿no es cierto? Tenemos que se vacunan las hembras, ¿no es cierto? Mínimo entre 30 y 20 días preparan, ¿ya? Las hembras. Las crías, ¿no es cierto? A los 30 días de vida, si es que son hijas de madres vacunadas, si no antes de eso y siempre con un buco. Y podemos por lo menos repetir esta vacuna unas 3 veces en el año, en distintos momentos. Esos son momentos en los que sí o sí ustedes tienen que vacunar, al preparto, ¿no es cierto?, a las crías. Pero dentro del calendario de vacunación, la idea es que por lo menos tengan 3 dosis de Clostridium durante el año. Entonces ahí tienen que ir viendo en qué momentos más se van a hacer esos manejos de Clostridium. ¿Ya? Es la única vacuna que existe para cabras, ¿cierto?, en Chile. No hay más vacunas para cabras, es la única que usamos. No quiere decir que no tengamos más patologías, ¿ya? Pero la prevención es esa. Y elegir ojalá una que, eso también lo dijimos, si no me acuerdo, que sea para cabras o para ovejas por lo menos. ¿Ya? Que no venga indica para bovinos porque tienden a producir fiebre. ¿Ya? Entonces, esta es la que pueden producir. Entiendo que ahora, yo no he mirado porque no he puesto la Clostrivac Gold, que es la que reemplazó a la famosa Clostrivac 8 antigua, esa producía fiebre, pero ahora viene indicada para bovinos. Y entiendo que redujeron la dosis. Sí, de 5 a 2. Entonces, ahora segura, yo no la he probado, pero asumo que con ese cambio de dosis que hicieron ya no debe estar produciendo fiebre. Así que yo no la he probado. Yo generalmente a mí me gusta la cóclava, no digo eso. ¿Ya? Entonces, esto del precipitado es importante siempre agitar bien, porque precipita, respetar la cadena del frío, que es típico que los virus se andan paseando con la vacuna calentita en los bolsillos, metida. Entonces, esa es importante para que no sea la causa de que nos falle la vacunación, ¿ya? Entonces, esto es una patología fácil de identificar a través de la necropsia, ¿no es cierto? Porque a veces todavía cuando están con los síntomas clínicos, a veces uno puede dudar de otras patologías agudas, ¿ya?
Este, ¿no es cierto?, es carbúnculo bacteridiano, la que sigue. Es una patología que se produce más en ovinos, ¿ya? En cabras es raro. Es característica, ¿no es cierto?, porque también es una enfermedad aguda y se puede hacer diagnóstico diferencial con Clostridium, ¿ya? Porque también es un de muerte rápida. ¿Qué es lo que va a ser característico, ¿no es cierto?, en el carbúnculo bacteridiano? Es que el carbúnculo bacteridiano, los animales mueren y van a encontrar animales con sangre en todas las aberturas naturales, ¿ya? Entonces, cuando uno ve eso, además, aquí no hace necropsia, ¿no? Porque esto es una zoonosis, carbúnculo bacteriano. Entonces, animales que también van a estar muy timpanizados, pero la característica es la sangre por todas las aberturas naturales, ¿ya? Es una enfermedad más de sistemas extensivos, entonces, por lo tanto, en las ovejas, y ahí sí pueden vacunar para para carbúnculo. Si existe vacuna, ¿no es cierto?, y pueden vacunar, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando se presenta la patología, ustedes lo tienen que haber escuchado como los campos malditos, ¿no es cierto?, y ahí pueden vacunar. Por cambio, nosotros en sistemas intensivos no vacunamos porque no tenemos presente la patología, así que en esos casos no vacunamos. El diagnóstico lo van a sacar en base a este historial de muertes rápidas, ¿no es cierto?, a los signos clínicos. Y estas famosas hemorragias por todos lados. Porque si pudieran hacer una necropsia, que no es lo recomendado, ¿no es cierto?, lo recomendado es enterrar rápidamente el animal, es el vaso en lo que van a encontrar afectado, y van a encontrar una esplenomegalia, va a estar aumentado de tamaño, y negruzco, ¿no es cierto?, que es característico en el vaso, si pudieran hacer la necropsia, ¿ya? ¿Qué otra patología infecciosa tenemos? La brucelosis, ¿ya? También hablamos de brucelosis, ustedes saben. Hay dos, ¿no es cierto?, que es la melitensis, la de cabra, y la ovis es la de las ovejas. Dijimos que una no está. ¿Cuál es la que no está? La melitensis, la de las cabras del año 70, que no se describe brucela melitensis en las cabras. ¿Ya? El problema de la brucela son las pérdidas económicas, ¿no es cierto?, la muerte de la cría por estos abortos, estas crías débiles. Las hembras pueden haber retenciones de placenta. Los machos además puede haber orquitis, epidemioquímico. Entonces aquí es donde entra lo que aprendimos en reproductor cuando hacíamos el examen andrológico del macho, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos palpación de testículos, escroto, todo eso? Entonces eso lo hacemos en el macho sí o sí. Y además le sumamos en el ovino, que esto fue pregunta de prueba, de la primera prueba, le sumamos un muestreo para brucelosis, ¿ya? Cosa que no hacemos en las cabras, porque no hay brucela melitensis. Entonces le sumamos a los machos, a los reproductores ovinos, aparte del examen andrológico completo que hacíamos, le sumamos un examen para brucelosis, una rosa de bengala, ¿no es cierto?, o una fijación de complemento, para saber si tiene o no. Porque hay algunos que son asintomáticos, que no va a haber ni epididimitis ni orquitis, y sí pueden estar con la patología. Entonces, por eso es importante el diagnóstico. Por las pérdidas económicas, además el macho va a diseminar rápidamente la patología, pensando, ¿no es cierto?, en la proporción macho-hembra que utilizábamos, disemina rápidamente entre las hembras. Por eso el control en los machos, ¿ya? Esa inmunodifusión, en el terreno pueden hacer una rosa bengala y después lo confirman con una fijación del completo, y por eso están al otro lado. ¿Cómo lo van a hacer el control de esta patología? Eliminando los positivos. Entonces, macho positivo, descarte inmediato, y es la forma que van a poder llegar a sanear su rebaño. Y, ¿no es cierto?, se ha visto que cuando ustedes controlan brucelosis en oveja, aumenta rápidamente los porcentajes de destete, ¿no es cierto?, de crías al final de la temporada, aumenta rápidamente cuando ustedes eliminan la patología de los rebaños, ¿ya? ¿Qué otra patología? La paratuberculosis. También hemos hablado algo de ella cuando hablamos de lactancia, ¿ya? Este es un Mycobacterium,
Amium, subespecie para tuberculosis. Tiene un nombre que parece respiratorio, pero es un cuadro digestivo. Este es lo que les contaba yo, que es típica pregunta de examen de grado, y siempre se equivocan y dicen cuadros respiratorios, pero el nombre los manda respiratorio, pero no es así. Es un cuadro digestivo, una enteritis crónica que se produce, afecta intestino delgado, yeyuno, ilion, y se produce un problema de absorción, ¿no es cierto? Los animales comen en forma normal y están muy delgados. En este caso, cabras y ovejas con diarreas intermitentes o heces pastosas, que es una diferencia con las vacas, que esta también es una patología de vaca, pero en las vacas ustedes van a tener diarreas profusas, ¿no es cierto? Muy líquidas, incluso que pueden ser espumosas, porque donde hay problema de absorción de nutrientes, la pérdida de proteína que va en las heces hace que se forme espuma en las fecas muy líquidas. En las cabras y las ovejas no es tan líquida, son heces más pastosas, a veces son intermitentes. Pero es característico que es un animal delgado, que come en forma normal, pero que no engorda, ¿ya? Y la de crónica, una patología crónica, que se pueden contagiar cuando son muy chicas, cuando están recién nacidas incluso. De hecho, esos son los momentos más factibles que ellas puedan contagiarse del Mycobacterium, ¿ya? ¿Y por qué se pueden contagiar cuando son tan chicas? Porque cuando nacen, ¿no es cierto? Dijimos que tenían el intestino permeable para que pasara las inmunoglobulinas, entonces no solo pasan inmunoglobulinas por ese intestino permeable, sino que también pasan, ¿no es cierto? Pasa el Mycobacterium. Entonces se pueden contagiar cuando son recién nacidas, pero los síntomas clínicos los van a dar cuando son adultas, ¿ya? Tenemos que, miren, condición corporal 1 puede ser así de delgada, en las ovejas cuesta más poder identificarlo, ¿no es cierto?, por la lana, o sea, ellas pueden que sean más engañosas, en cambio las cabras, fácilmente vamos a decir que esto es una condición corporal 1, que es una cabra que está comiendo, entonces ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial con parásitos, ya que eso es lo más sencillo, que puede ser que un animal coma y esté así de delgado. Pero eso es cuando son animales de sistema extensivo, ¿no es cierto? En los sistemas intensivos, los parásitos gastrointestinales que pueden estar causando esto son muy difíciles, porque el proceso del pasto hace que el parásito no hayan parásitos en los fardos, ¿no es cierto?, que consumen los animales estabulados. Son los animales que están en pradera, son los que pueden tener parásitos gastrointestinales, ¿ya? Entonces, después que descartan esa posibilidad, no les queda más que pensar en paratuberculosis, que puede estar así de delgado, comiendo normal. Como dijimos que tenían una enfermedad crónica, tiene un periodo largo antes de manifestar signos clínicos, ¿no es cierto? Si pensamos que se contaminan, se contagian cuando son cría, y los signos clínicos pueden ser a los 2 años de vida, asociados siempre a estrés. ¿Ya? Es decir, que cercano a un posparto, ustedes van a notar que el animal empezó a adelgazar posparto, que al principio puede ser normal, producto del balance energético negativo, ¿no es cierto?, que bajen algo de peso, tal consumo disminuido, pero a esto es continuo que empieza a bajar de peso. Entonces, el parto es un momento muy estresante. Generalmente lo van a manifestar después de un parto, ¿ya? Después de un momento estresante. Él también para tuberculosis. ¿Y por qué se les puse la foto? Miren, ¿lo ven que está todo sucio? Él se cae y no se podía volver a poner en pie, de lo débil que estaba. Por eso pues llegan a esa condición corporal 1, que les cuesta incorporarse y mantenerse de pie estos años. Por cada una que hay con signos clínicos, pueden haber 25 contagiadas más. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que tiene para tuberculosis. Y pasa exactamente lo mismo en la misma proporción. ¿Ya? ¿Qué encontramos a la necropsia? Un engrosamiento, ¿no es cierto?, de la mucosa intestinal en estos tramos que yo les decía, intestino delgado, yeyuno, ilion,
que se ve así. Las mucosas, eso es el interior de J1 ilion. Las mucosas son lisas, ¿cierto? No son corrugadas como eso. Entonces esta lesión se describe como una lesión cerebroide, corrugada, como quieren llamarla. Eso es lo que uno puede encontrar al abrir J1 ilion. ¿Qué más podemos encontrar? Hay un aumento de tamaño de los linfonodos mesentéricos. Eso es otro símil. Pero que estén solo los linfonodos mesentéricos aumentados de tamaño no quiere decir que es para tuberculosis. Podría ser Clostridium también, ¿ya? Pero que esté en el interior de la mucosa así, eso sí o sí es para tuberculosis. No hay otra posibilidad que sea para tuberculosis, ¿ya? Entonces, el diagnóstico clínico es fácil cuando uno ya conoce los síntomas, ha visto los cuadros, se les hace bastante fácil poder diagnosticarlo clínicamente, ¿ya? Y después lo pueden corroborar con una necropsia, si está una enfermedad de curso crónico. Entonces yo a los alumnos de internado siempre les pregunto, causa de diarrea en cabrito. Y lo primero que me dicen es para tuberculosis. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la clase que algo hablamos de las crías. Sí, se contagian cuando son crías, pero no van a manifestarse. Entonces eso no es causa de diarrea en cabrito, ¿ya? Eso puede ser una causa de diarrea en adultos, pero nunca en cabrito, ¿ya? Y el diagnóstico es el problema que tiene el Mycobacterium, ¿ya? Igual que en tuberculosis, es lo mismo que tuberculosis. Tiene ese problema el Mycobacterium, que es una bacteria difícil de diagnosticar. Sobre todo en la etapa asintomática. En la etapa asintomática es donde más difícil poder diagnosticarla. ¿Qué tipo de diagnóstico? El cultivo fecal, efectivamente, pero los cultivos fecales son largos, o sea, se demoran muchas semanas en cultivarse y requieren de medios especiales. El PCR no nos sirve tampoco cuando no están los síntomas clínicos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Nosotros nada más, porque lo otro podría ser hacer una prueba de hipersensibilidad, como lo que hacen la ano caudal, ¿no es cierto? Esa no nos sirve, nosotros tendríamos que hacer la cervical comparada, pero nosotros no podemos hacer cervical comparada porque la cervical comparada solo la hace el SAC, ¿ya? Porque usa el Mycobacterium avium. Entonces, solo nos vamos... ¿Qué podemos ayudarnos a hacer? Podemos tratar de hacerlos todos y ir verificando. El problema es que al principio de la enfermedad nos va a dar falsos negativos. Y ese es el principal problema de paratuberculosis, ¿ya? Que sobre todo esta etapa latente y que está intrafagocitaria, nos va a dar falsos negativos. Y por eso es difícil su diagnóstico, sobre todo en esta etapa asintomática. Lo que más podemos hacer es controlarla. ¿Y cómo la controlamos? Evitando que los animales jóvenes se infecten. Por lo tanto, lo ideal sería dar calostro pasteurizado o calostro liofilizado a las crías, ¿ya? Esa es la primera medida. Después seguir dando sustituto lácteo, porque se acuerdan que esto se transmitía por la leche, ¿sí? Ya, entonces esa es la primera medida, porque se transmite por leche, por consumo de alimentos con fecas, ¿no es cierto? El consumo es oral. Se describe el contagio oral, se describe algo transplacentario, pero está en duda. Es una bacteria muy resistente al medio ambiente. Cuando están con los signos clínicos es cuando excretan profusamente la bacteria. Entonces, ese momento es el momento en que debiese eliminarse el animal cuando está con signos clínicos, porque si no está contaminando al resto, ¿ya? Separación de animales positivos, eliminación ojalá de animales positivos, considerar crías también de madres positivas, porque en el momento del parto también podría haber algún contagio. Se describe esta transplacentaria que no está 100%, en el momento del parto también podrían ellos contaminarse cuando nacen, ¿no es cierto? Y las camas del lugar de aparición no están limpias, ¿no es cierto? Ingresa la paratuberculosis, que también habíamos hablado algo de eso, si mal me recuerdo.
crías separadas de los adultos hasta el año de vida, porque hay un inmaduro, por lo tanto no debería estar animales jóvenes con animales adultos por lo menos hasta el año de vida. Y bueno, calostro de madres negativas, que es más difícil, lo mejor es el calostro liofilizado o pasteurizado. Y esa es una forma de controlar, y ahí es como uno puede empezar a bajar la presentación con todas estas medidas, ¿no es cierto? Y ayudarse un poco de los exámenes, pero sabiendo que no son 100%, porque hay ahí nos van a dar falsos negativos. ¿Ya? Ya habíamos visto esta imagen, eso es la ideal de cama de parto, ¿no es cierto?, para evitar que se contagien cuando nacen. ¿No? Una cama limpia, seca, que no pasa mucho en general. A las cabras y a las ovejas no les tienen esas camas así tan bonitas al parto. Por lo general paren en los mismos corrales, entonces quedan al tiro todas llenas de tierra, de guano, porque está todo mezclado eso en el corral, y quedan con el hocico lleno de guano, y entró el Mycobacterium apenas nació y se contagia rápidamente. Entonces es una patología que se elimina un porcentaje de animales importantes. Entre menos manejos hacen, mayor es la eliminación por estos animales delgados. Entonces, la gente no le toma el peso, sobre todo donde desconocen esta proporción de que 1 por 25, no le toman el peso a la patología. Las tuberculosis en las cabras y en las ovejas son menos, no son de importancia. Las cabras y las ovejas son más resistentes a la tuberculosis, la oveja más que la cabra. ¿Ya? Por lo tanto, no es una patología que, como en las vacas, ¿no es cierto?, que hay programas de control, que es el dolor de cabeza de los productores bovinos. Nosotros no. En cambio, en cabras y ovejas sí, la paratuberculosis es importante, la linfadenitis gaseosa es otra patología importante, pero la tuberculosis no. Y se manifiesta igual, de la misma forma, ¿no es cierto?, producida por este Mycobacterium bovi en este caso, o puede ser Mycobacterium específico de cabra o de oveja, ¿ya? Y puede haber cruce entre ellos también. Respiratoria principalmente, pero los signos dependen por la vía de entrada, pero el respiratorio es más importante. Control de los animales reaccionantes, y podríamos encontrar esto, ¿ya?, que tiende a confundirse con linfadenitis gaseosa. Entonces, si hay que hacer un diagnóstico diferencial de tuberculosis, lo tienen que hacer con linfadenitis gaseosa, que esa es la patología que nos genera bastante dolor de cabeza a nosotros junto con la paratuberculosis. Y lesiones caseificadas, ¿no es cierto?, es típico. Eso, lesiones caseificadas. El adelgazamiento progresivo, que a lo mejor también podría confundirlo con pasideo en animal así, podría confundirlo con paratuberculosis en principio, pero ya con los signos clínicos ustedes van a ver, y esta es pastosa, lo van diferenciando. No debería darle cuadro digestivo la tuberculosis. Y ahí está la diferencia. Esta es la que a nosotros nos importa. Que lo mismo que la paratuberculosis, las personas no le toman el peso a la patología porque piensan que es un absceso en piel y que no tiene más importancia que eso. Producida por el Corynebacterium pseudotuberculoso. Esta patología también es crónica, ¿ya?, y se caracteriza por invasión de ganglios linfáticos. Tiene dos formas de presentación. Una, que son estos abscesos en piel. Estos abscesos en piel que siempre son cercanos a un linfonodo, ¿ya? Entonces ella ahí lo tiene ahí cerca del submandibular, en esa zona. Siempre están cerca de un linfonodo. Entonces, cuando no están cerca del linfonodo, puede ser por o por otra bacteria, porque pueden haber abscesos por otras bacterias, ¿no es cierto?, cuando hay una herida, por ejemplo. Pero en las cabras es generalmente los abscesos que ellas presentan generalmente son por Corynebacterium. Ya, dijimos que hay dos cuadros. Uno que era ese que vimos, que estamos viendo, que es el cutáneo, que son abscesos cerca del linfonodo. Ya, miren, ella tiene a ambos lados. ¿Y esos son tratados igual con un drenaje? Sí, eso. La idea es que los drenes, esa es como parte de una medida de control. Ya. Es parte de la medida de control drenarlos y que no drenen el ambiente, porque si no seguís repartiendo la bacteria.
Entonces la idea es baja la presentación cuando uno los empieza a drenar, tú ves que baja la presentación. Y en el tiempo, no es inmediato, pero tú en un par de años puedes ver que te baja mucho la presentación. Yo hago harto internado, entonces les guardo a los alumnos los accesos para que puedan drenarlo dentro de internado. Entonces, al principio en una lechería, me acuerdo, donde yo más trabajo, tenía todo acceso, y después ya, estos últimos años, tengo que guardar los accesos, contaditos, uno por grupo, una cosa un poquito, porque tú ahí notas la presencia, pero te estoy hablando de 5 años, que tú empiezas a notar que hay menos. Al principio drenaba y drenaba, y después los guardaba, se los dejaba a los alumnos para que pudieran drenar, y ya no le alcanzaban a todos los grupos para que pudieran drenar. ¿Eso se hace igual bajo anestesia o así? Eso lo hacen bajo anestesia local en el lugar, dependiendo. Por ejemplo, cuando tú lo ves que está muy listo para drenar, igual le pongo un poquito en piel, pero un poquito. Porque cuando está listo para drenar y la piel está necrosada, a veces casi necesitas la anestesia local. Si lo ves que no está tan listo, le falta un poco, ahí necesitas más anestesia. Pero eso es con anestesia local. ¿Ya? Ese es un cuadro. Típico las zonas de presentación, esas así. ¿Ya? Esos son los puntos del linfonodo. ¿Ya? Por ahí está el parotidio, acá abajo tienen el submandibular, el preescapular, el preescapular, el mamario, ¿no es cierto? Y esas son zonas donde van a observar presencia de linfonodos aumentados en tamaño. ¿Ya? ¿Cómo el control de esta patología? Profe, habló de una, dijo que habían dos. Sí, el otro es visceral. El otro es visceral, que preferentemente, es que no sé si les puse aquí la foto del visceral. No les puse foto. La próxima vez me encuentro una foto de un pulmoncito de lo de visceral, preferentemente en pulmón. Ya, hígado, pero también podría ser, pero poco. Lo más frecuente es que los abscesos de linfodenitis estén en pulmón. Entonces son causas de muerte cuando ya están viscerales. Y cuando está masivamente afectado el pulmón, es causa de muerte. Y los estudios clínicos van a ser ya fiebres que no bajan, no responden al tratamiento antibiótico, disneas inspiratorias y expiratorias, principalmente. Mucha disnea, fiebre que no responde al tratamiento, son los signos clásicos. Entonces ya después cuando ustedes los ven, los reconocen rápidamente y dicen, no. ¿Y por qué no hay respuesta al antibiótico? ¿Por qué puede ser? Porque el pulmón va a estar... encapsulado, además. Eso es. El pulmón va a estar lleno de abscesos. Entonces, los abscesos son encapsulados, por lo tanto no llega ahí el antibiótico. Entonces acá, por ejemplo, cuando ustedes ven el local, también hacemos un tratamiento local para que drene, pero y podemos poner algún antibiótico en spray encima, pero no tiene la función de que ese antibiótico, ¿no es cierto?, haga algo sobre el absceso, porque como son encapsulados, no hay llegada de antibióticos sistémicos ahí. ¿Ya? Entonces, por eso cuando yo inyecto y está con fiebre, con disnea, el cuadro respiratorio sigue exactamente igual porque hace ya, entonces pueden encontrar pulmones llenos de abscesos, te hacen un corte y sale todo este material caseificado del pulmón. ¿Ya? Entonces son causas de eliminación, genera mortalidad y si no está, terminan muriéndose igual y si no tienen que hacer eutanasia, ¿ya? Porque no hay respuesta entrar a la ley. Y con eso los ayuda clínicamente a poder ir diferenciando. Otros cuadros respiratorios responden a antibióticos. El control de esta patología, higiene, ¿no es cierto?, en todos los materiales quirúrgicos que ustedes usen, higiene en drenar estos abscesos y que no drenen al ambiente. En las ovejas, los pequeños productores, ¿no es cierto?, tienen a la gente ve estos abscesos y como que nos llama a apretarlos. Entonces la gente los aprieta, los corta con cortapluma, después limpia la cortapluma en la misma lana de la oveja. Entonces eso es lo peor que pueden hacer porque están diseminando como una bacteria resistente también al ambiente, permanece mucho tiempo ahí.
Entonces, si ese se drena solo, ese absceso lo tienen por todos lados. Entonces, la idea es que cuando que haya un lugar específico para poder drenar estos abscesos, ojalá un lugar lavable que se pueda desinfectar. La verdad es que pocas veces yo he visto lecherías incluso grandes con un lugar preciso para poder hacer este manejo. ¿Qué es lo que hace uno con sacos, no es cierto? Recibe todo lo que sale, el contenido, varios sacos para que no caiga y después se deshace de esto, ¿no es cierto? Se quema y se deshace de eso. Es la forma, porque no hay mucho lugar lavable para poder hacerlo. Y eso hace falta siempre para poder controlar más esta patología. La desinfección de equipos quirúrgicos, ojalá no usar, no reutilizar bisturí, por ejemplo, ya que estamos repartiendo ahí la bacteria, y controlar las puntas de clavos. Y eso es típico que ustedes van y están los clavos todos salidos a puntas de alambre, porque no sé por qué los viejos no pueden doblar la puntita del clavo. Entonces, eso ustedes deben mandar a alguien hoy día al corral tanto, revíselo completo y no me dejen ni una punta de clavo. Porque eso donde las bacterias están en el ambiente, ellas se pinchan, con eso es por ahí donde ingresa la bacteria. Ingresa por piel, principalmente. En los últimos años, esta patología se describe como una zoonosis. Antes nosotros no hablábamos de zoonosis con esta patología, ¿ya? Y se habla de una zoonosis, ¿no es cierto?, de tipo profesional, que principalmente afecta a veterinarios, gente que trabaja con ganado. En Chile no se describen casos. Los casos que se han descrito están en el otro lado del hemisferio. Nosotros no tenemos casos descritos, pero siempre hay que... imposible hacerlo sin guantes. Porque es que lo siento, ¿no es cierto? Es caseificado todo lo que está ahí, entonces, como uno lo trabaja con guantes, no tiene problema. En humanos se describe que da también aumento de linfonodos regionales, y que con tratamiento antibiótico ha pasado, no se describe nada más que eso. Ya, pero antes no era una zoonosis, no se describía como zoonosis, ahora sí, es una zoonosis de tipo profesional. Así que hay que tener ojo con esto. Se puede controlar y no con tantos manejos, no es tan terrible lo que hay que hacer y baja la presentación alta. Lo que no les dije en la anterior, para tuberculosis también, esa no está 100%, pero la literatura describe que podría ser el causante de la enfermedad de Crohn, o el mal de Crohn. ¿No lo he escuchado hablar? En humanos. Ya, entonces se supone que podría ser el Mycobacterium pseudotuberculoso. Sí, creen que puede ser el que produce. Ya, se ha visto en algunos estudios que la bacteria incluso podría resistir a la pasteurización. ¿Ya? Entonces es una bacteria muy resistente para tuberculosis. ¿Ya? Para que no lo tengan ahí en consideración. Por eso uno nunca deja consumir, no es porque sea la bruja pesada, pero no deja consumir leche en los planteles, a no ser que alguien te jure y rejure que la va a pasteurizar, que la va a hervir muy bien en su casa, ¿ya? Porque tenemos tuberculosis, paratuberculosis, no sé, tenemos patologías que se pueden transmitir. La brucelosis, que también es una zoonosis, ¿ya? La brucelosis también es una zoonosis. Ya, así es como tenemos absceso, como no tenemos lugar, ponemos los sacos ese abajo y toda la cosa. Y la anestesia es subcutánea, ¿ya? Subcutánea, nada de, porque dentro de esa cavidad, si ponen todo ahí dentro, van a perder todo. Entonces, por eso es subcutánea, incluso a veces uno la instila en piel. Ni siquiera subcutánea, sino que la instila en piel para poder hacer este drenaje. El absceso tiene un periodo, al principio va a estar duro y no van a poder drenarlo. Entonces siempre hay que palpar bien antes de decidir drenarlo, porque si no a veces van a tener que suturar. Si lo abrieron antes, van a tener que suturar y cerrar. El absceso, como yo les digo, tiene su periodo. Al principio está firme, que no se puede drenar, y después va evolucionando hasta que llega a ser blando y se le cae el pelo. Ese es otro signo de que está listo para drenarse, porque se empieza a caer el pelo del absceso. En este caso solo hay que darle tiempo y esperar para, o sea, ¿no se puede hacer algo antes del drenaje? No.
Entonces esperas tú, cuando ya está el absceso, solo tienes que esperar a que esté listo para drenar. ¿Ya? Y así además le duele menos además, porque va a estar la piel necrosada en esa zona, porque hay un momento en que va a drenar, si no lo dreno yo, va a drenar solo. Entonces por eso se necrosa esa piel. Y uno prefiere hacer la incisión en esa zona que sabe que la piel ya está necrosada. No, entonces por lo tanto no hay sensibilidad. Ya, uno siempre hace 2 cortes, ya saben, eso no es nada. Eso no es nada, ¿ven? Esta es otra, no es la misma cabra. Esta cabra drenó sola. Yo llegué solo a hacerle el acto final. Tenía toda la piel necrosada de sobre por eso no le ven como se le ven los músculos de la cara, es porque ella necrosó toda la piel de encima y quedó así. Yo solo llegué a lavarlo de encima, ¿no? ¿Ya? Que puede pasar también. La idea es que no lleguemos a esto que drenan sola, ¿no? Sino que uno lo haga antes. Entonces hay que estar observando esto, mirando, y no drenen al ambiente. ¿El lavado con qué se hace? Mira, el lavado lo puedes hacer con aguas con povidona o con clorexidina. Con aguas con clorexidina, un bien lavado, bien depilado, porque esto lo hace cualquier trabajador que tendrá el acceso. Entonces, en cómo ustedes hacen el proceso está la diferencia entre ustedes y el trabajador. Bien depilado, en lo que yo les digo, como el gatito de la clínica, ellos le drenan acceso a ustedes, ¿cierto? Así lo tienen que dejar, limpio, bien depilado, para que se note que lo hicieron ustedes, ¿ya? Eso es frecuente, les va a pasar en todos lados la famosa la cosa del acceso. Y a veces tienen que no hacerlo ustedes o pueden preparar a alguien en las lecherías grandes, ¿no es cierto? Donde ustedes a lo mejor van una vez a la semana o cada 15 días. Van a tener que enseñarle a alguien que lo haga. ¿Ya? Esta patología, la que sigue, que es otra patología infecciosa de origen viral, se llama eczema contagioso. Es un parapox virus y afecta principalmente a animales jóvenes y con lesiones en piel y mucosa puede afectar. Oral, ¿no es cierto? Incluso nariz puede ser también, no solo a piel, también a la mucosa, entonces le molesta para mamar a la piel, ¿ya? Entonces van a bajar de peso, y en las crías además podría haberse asociado a un cuadro respiratorio, ¿ya? Entonces en ellas es más complejo. Afecta también a animales adultos, pero es mucho más circunscrito, va a tener una lesión, la lesión puede estar en hocico, puede estar en ubre, en patas podría estar, pero una lesión bien circunscrita. Esto parte como una pápula, pústula, después esto se rompe y van a tener una costra. Lo que van a terminar viendo ustedes son las costras que se ven ahí. ¿Ya? Por eso la bioseguridad es importante en las lecherías grandes. Siempre a las lecherías grandes les piden a ustedes visitas de pequeños productores. Esto es frecuente en los pequeños productores. Entonces, siempre pediluvios, ¿no es cierto?, cuando llega la gente, porque si no van a tener... es como muy contagiosa, van a tener hartos animales enfermos, es de alta morbilidad, pero baja mortalidad. Aquí no van a morir muchos animales, ¿ya? Muy poquito. Los adultos lo van a ver así. ¿Ya? Miren ahí, esa lesión ahí, en ubre son más complejas. Porque, por ejemplo, a esa cabra no le pueden poner la pezonera, porque si le ponen la pezonera, eso va a empezar a sangrar y van a llevar sangre al estanque. Entonces, eso ya empieza con descarga a mano. Así que ahí es más complejo. ¿Qué se hace con esto para tratarlo? Se hacen curaciones, generalmente con gasa. Entonces lo que hace es se pasa con tinturas de yodo en esa zona y que van cayendo las costras, pero hay que tener ojo que todas estas costras hay que ir recogiéndolas y depositándolo en algo para que después tienen que deshacerse de eso. En las costras es donde va el virus, por lo tanto no pueden dejar costras repartidas por todos lados, ¿ya? Pero es bueno que le vayan pasando con una gasa. Esa lechería es una lechería grande que tiene alrededor de 800 animales. Esto ya pasó hace hartos años atrás. Y partió por la crianza
no estamos, más o menos si cachamos como los trabajadores, ¿no es cierto? Compartían con lugares donde habían cabras y ovejas. Entonces, ellos mismos son los que tienen que... Y también llegaba gente a comprar de otros lados, ¿ya? Entonces, parte en la crianza, en un corral de crianza, y parte además porque yo les mostré, ¿se acuerdan las fotos cuando les mostré descorne? Ya, entonces, descornan a ese corral sin anestesia, entonces le bajan la inmunidad a las cabritas y ¡pum!, brota esta cuestión, ¿ya? Y brota, esas son adultas, miren ahí abajo en el pezón, esas son las más complejas de adultas, el resto Me nada. duele. Ya, y brota en la crianza, miren, miren cómo están, ya, ¿ven que están descornados? Ya. Entonces les bajaron la inmunidad a las cabritas y andaba el virus ahí y reventó ahí en un corral de crianza. Se llenó toda la crianza, que eran alrededor de 100 animales, y además hubo en algunas adultas. Entonces ya estábamos al borde del colapso nervioso. A las adultas lo que hacíamos era ya ni siquiera con una brocha de punta, se les pasaba a la para que porque más encima atrasábamos al ordeñador. A los ordeñadores haciendo esta cuestión. Entonces ellos cuando veían en ubre, ellos mismos o en pata, ellos mismos iban pintando con una brocha con tintura de yodo y iban poniendo tintura de yodo. Más o menos rápido en la sala ordeña. A esta íbamos a los corrales y le echábamos en esta zona. Es una enfermedad viral, entonces no hay mucho que hacer. ¿Qué se hizo ahí? Se reforzó, aumentó vitaminas y minerales en la ración, como para que las que no les había dado no les diera, que era lo único que podíamos hacer ahí. No podíamos hacer nada más. Y bueno, y aquí ven, eso hay que sacar costra ordeñar, entonces eso sangraba. Y así que también ahí tenemos que aplicar algo de cremas de masico en las que estaban en ubre así. Y en las chicas, algunas tuvieron cuadros respiratorios, ¿ya? Pero pasaba con antibióticos, que no tuvimos problema en eso. Y algunas que bajaron un poco de peso. También vitaminas inyectables, ¿no es cierto? Vitaminas y minerales inyectables. Y cero estrés, o sea, acabó los descornes sin anestesia, se acabaron todas esas cosas ahí para poder controlar la patología. En esa época yo iba, me acuerdo, hacía todo lo que tenía que hacer y a última hora iba a hacer, porque había que curarlas todos los días, hacer esto con la tintura de yodo, le poníamos además un antibiótico en spray encima de todo eso. Entonces, hacía todo lo que tenía que hacer en las grandes y después, a última hora, iba a curar 100 cabritas y después de eso me iba. Y no ocupaba la misma ropa después al otro día. Así que esto fue caótico. Y después siguió por un par de temporadas más en baja presentación. Y ya después lograron no tener más. ¿Ya? Pero esta es la eliminación este que dijo que se metían como a bolsas, esas cosas, que era lo que finalmente Sí. era. ¿Cómo se elimina ese material? lo que pasa es que por lo menos en las lecherías de cabra tú tienes fosos donde depositan los animales muertos. Entonces, en ese foso, y esos fosos se van quemando cada cierto queman, tiempo. claro. Sí. Entonces, mientras no se quema, se va aplicando cal y después cada cierto tiempo se va quemando. ¿Ya? Eso. Ya es una patología que no genera mortalidad, no es el problema, pero sí los manejos que hay que hacer con ella genera bastante trabajo extra de los que ya pueden haber en una lechería. Ya, ¿eso no sí o no? ¿Eso no sí? No. ¿No? Bien. Sí. Sí, Ah, se hacían no. sin guante entonces. ¿Ah? Es que venían fotos con sin guante. ¿Dónde? Una más. ¿Sabes quién es ella? Esa es la dueña, que iba... Estupendo. Es la foto de la Ella la dueña, sí. Pero ella no lo tocaba, ella solo afirmando. Andrés Dorito de el dedo. Estaba filmando. Solo afirmó. Por eso, ahora ya, ella era la dueña. Y solo firmaba. Ya, sí es otro sí, pero tiene un componente de inmunidad individual esta cuestión también. Igual que en las cabritas que tienen un componente de inmunidad individual, también en las personas tiene un componente de inmunidad individual. Yo curaba toda esa cuestión, la tintura de yodo te quema el guante, entonces termináis sin guante haciendo esa cuestión, ¿ya?
Yo terminaba 50 haciendo esa vuelta. Tengo una alumna de la Santo Tomás que llegó una vez a un práctico internado. Llegó y lo primero que me empieza a preguntar si yo tenía eczema contagioso en la lechería. ¿Era otra lechería donde estaba o no era esta? No, le dije, aquí no hay. Pero yo no la pescaba porque para mí el eczema contagioso no se pegaba, no se, me causó extrañeza tanta pregunta del eczema contagioso. Bueno, ahora después entendí la historia. Ella tuvo eczema contagioso. Si lo googleenlo después, pongan eczema contagioso zoonosis, en la S Cielo sale un reportaje de ella. Entró a una clase en la sede práctica de la Santo Tomás, allá en Catemito, y no había ningún animal con signo clínico de eczema contagioso. No había. Ella tenía una herida en el dedo. Entró a su práctico o entró un ratito muy corto, salió y después le aparece esta lesión en el dedo. Y bueno, ya, ¿por qué le ponía tanto color? Porque dice que las curaciones de eczema son muy dolorosas, porque dice que te sacan la lesión, te sacan todo eso, dice. Entonces, No quería revivir ese trauma. entonces dice que era muy doloroso las curaciones que le hacían. Y bueno, le tomaron las muestras a ella, las mandaron a Argentina. Lean el reportaje, no es muy largo, no es un reportaje, es un artículo de la S Cielo. Efectivamente era eczema contagioso. Los cabritos no tenían signo clínico, pero sí estaba el virus ahí y ella se lo agarró. Entonces, tiene algo de inmunidad individual también, porque ella estuvo 5 minutos con los cabritos y se contagió. Y los cabritos no tenían ninguna lesión. ¿Y igual podrían haber contagiado a otras personas? No se transmite. No había problema en eso. Y las curaciones son las dolorosas. Así que sí es una zoonosis. Sí que si se agarran la tiña, se agarran todo lo que vuela por ahí, tengan ojo con los guantes. Porque se dan cuenta, la tiña tampoco se la, todo el mundo se la contagia. Aquí está, mujer de 21 años. ¿Viste? Ella, la Carolina Madariaga. Ya entiendo por qué es tan doloroso. A ver. ¿Viste? Sí, viste, tiene la lesión ahí en el dedo. Pero los animales nunca presentaron ningún signo. No, esos animales nunca presentaron signos. Pero ni previos tampoco. No. Te mando la Mira, parece que habían llegado de la cordillera, y las habían llevado de alguna parte, pero por lo menos no había ninguna lesión evidente de espina. ¿Cómo llegan al diagnóstico? ¿Ah? Hoy es que no me acuerdo, le hicieron algo, un examen más sofisticado. Ahí dice, ¿qué? Estoy mandándoselo a los chicos divertidos porque si no, Es un ¿qué le dice que le hicieron? No me acuerdo. Próximo control. el próximo control. El paper por próximo control. El otro más corto. Cuéntame que no me acuerdo si yo me leí el reportaje. Dame la hora más encima. Dice amplificación del gen en 2 muestras obtenidas del costra seca. Pero eso dije, sí, hicieron un examen más sofisticado, no es cualquier cosa que decían. Pero tenían alguna... Se lo hicieron en Argentina. La niñera era acá. Sí, pues. Pero mandaron la Microscopía. muestra a Argentina. Dice que es indispensable poder realizar la confirmación diagnóstica mediante algunas de las técnicas disponibles: microscopía electrónica de transmisión, inmunohistoquímica y RPC. La histopatología también puede orientar el diagnóstico. Sí. Sí, lo mandaron ¿Están a... lo hacían acá? No lo hacían acá. Acá parece que nunca se había diagnosticado. Sí, pero hay que preguntar quién es el doctor de la chica. Porque... Parece que ¿Quién fue... lo hizo? Porque eso no lo hace cualquier médico. A veces no, a veces... Un infectólogo. No, y a veces hay patología zoonosis que los médicos no conocen. ¿Y cómo llegaron a que había sido en contacto con esos animales? Conozco a alguien, ¿se acuerdan que hablamos de Antrax? Conozco a alguien que estaba asesorando una lechería y se enfermaron los trabajadores y la lechería tenía Antrax. Y no sabían, los médicos no sabían lo que tenían. Fue el veterinario que atendía el que le dijo al médico que era Antrax. Se extrajo ADN mediante el uso del mini-kit, tanto, siguiendo las instrucciones. Posteriormente se realizó una RPC anidad utilizando los partidores tanto, pero fue una Sí. muestra. Entretenido. Sí, que ahora yo entendí por qué llegaba, estaba preocupada al práctico de que se iba a contagiar otra vez finalmente. Pero como les digo, tiene que un factor importante de inmunidad individual en las personas, ¿no es cierto? Y en los animales también.
En ese caso, hubo ahí, porque estaban todos con el trabajo del descorne que le habían hecho, se repartió por ahí. Y ya después, una vez que hay, ya se diseminó en todos lados porque es bien contagiosa. Pero ella era bien delgadita, me acuerdo, muy delgadita. Es delgadita. Con un dedo menos. ¿Cómo se llamaba? Ya, casi. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Vamos a ver. Estamos en la hora, ya. Sí, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí. Ya. Ya, les tengo que subir un paper para el control. Ya, por favor. Ya, ¿y quiénes son los de la recuperativa? ¿Tú nomás? ¿Nadie más ¿De tiene control? control recuperativo? Son 3, Damián. Ya, No estaba. ¿Tú también debes? ¿Quién debe? ¿No? Nadie más, solo tú. Elige. Sí, no, ¿La otra semana o el 3? ¿Punto para el control 3? Carolina no. 15. No Sí, pues, 15 el jueves. Ya. Ya. Si no se fueron todos, yo pregunté en el tiempo, lo dejamos aquí. Entonces, La Carmen. te subo, va a ser No, un paper distinto, ¿no? Te voy a subir un paper. ¿Ya? Si nos puedes subir el día. Mañana. Yo sé, pues, no. Mañana se sube, pero vamos a hacer, no se nos olvide, ¿ya? Ya, vamos a poner esta cosa. Sí, yo lo sé. Mira, lo mejor de irse para allá es que venden el chocolate. Sí, bueno, como castellano no. Oye, el otro día me compré un chocolate. Si no, el lunes le mando un correo. Vale, vale.